La Fundación Hernán Alberto Cortés presenta Palabras de Salvación y Esperanza. Dichos mensajes han sido extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Para más información, comunícate a la página oficial hernanalbertocortés.com. Y para escuchar mensajes en cada momento a través de internet, puedes visitarnos en el canal oficial youtube.com/Hernán Alberto Cortés. Con ese mismo gozo y con esa misma fe y confianza en Dios, vamos a prepararnos para escuchar lo que Dios nos quiere hablar. La palabra de Dios nos enseña que en un momento determinado de la historia de los hijos de Israel o del pueblo del Señor, ellos esperaban un tiempo. Con ese mismo gozo y con esa misma fe y confianza en Dios, vamos a prepararnos para escuchar lo que Dios nos quiere hablar. La palabra de Dios nos enseña que en un momento determinado de la historia de los hijos de Israel o del pueblo del Señor, ellos esperaban un tiempo de redención, un tiempo en el que quede atrás todo lo malo, que quede en el olvido para siempre lo malo, y que vengan tiempos nuevos, tiempos de refrigerio, como dice la Biblia. La palabra de Dios hablaba acerca de un momento especial que había de venir sobre aquellos que confiaban en Dios. Y es el momento con el que soñaron muchos hombres y muchas mujeres en la antigüedad. Anhelaron ver el día en el que las aflicciones se fuesen de su corazón, las pruebas, las tribulaciones. De tal manera que en medio de una situación difícil o adversa, ellos se esforzaban, pero se esforzaban teniendo confianza en que la promesa de Dios un día se cumpliría. Así hay personas que hoy están caminando en Dios, quienes hoy se encuentran alrededor del mundo buscando a Dios en una congregación, pero hay otros que todavía están en medio de una aflicción y no pueden escapar, no pueden salir, no hay forma, no hay nada que les motive a salir. Es como que no hay ningún horizonte para ellos. No hay puertas de salida, no hay motivación para vivir. Hace poco escuchaba que alguien empezó a preguntar cuál es el sentido de la vida o por qué se mantiene usted con vida, para qué vive. Empezó a preguntar y la gente no sabía qué responder. Qué curioso, ¿cierto? Que de momentos hay personas que están hoy viviendo y tal vez hasta viven una vida agitada. Terminan un día totalmente agitado, sin fuerzas, con ganas tan solamente de comer algo y tirarse a dormir para poder reponer un poco de sus fuerzas. Y la gente no se detiene ni a pensar, ni siquiera a analizar su vida, ni siquiera preguntarse hacia dónde voy. Algunos dicen, bueno, estoy trabajando para comprarme el auto, pero esa es una meta a corto plazo. Estoy trabajando y me esfuerzo tanto porque quiero terminar mi casa, esa es una meta a corto plazo, pero ¿a dónde vas en la vida? Entonces esta persona salió a hacer preguntas y la gente cuando le decía, ¿usted para qué vive o cuál es el sentido de la vida? La gente se quedaba sin palabras. Claro, porque la gente sabe acerca del ser, la gente sabe acerca de la política, sabe acerca de los avances tecnológicos, de los avances científicos. La gente sabe y conoce la vida de los ricos y famosos. Conocen las últimas modas que se imponen en Europa o en Norteamérica, pero sobre este tema, cuando alguien le pregunta cuál es el sentido de la vida, la gente se queda sin palabras. No saben qué decir. No hay una explicación lógica, ni siquiera tal vez nunca lo pensaron.
Tal vez nunca dijeron, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué vivo? Mirando un poco más allá de lo que pueden mirar hoy tus ojos, que simplemente mirar un vehículo, una casa o un logro material a corto plazo, mirando un poco más allá, ¿para qué estamos? ¿Cuál es el sentido de la existencia del hombre? Vivir 70 años y morir y todo se terminará. Entonces, hoy hay personas que se encuentran en su aflicción y lo único que tienen para contentarse son logros a corto plazo. Lo único que tienen para tratar de olvidarse de que en realidad van camino hacia una muerte inevitable es tratar de distraerse un poco con lo que el mundo les ofrece. Pero en algún momento tendrás que abrir tus ojos a la realidad. Tal vez sea cuando estés enfermo, tal vez sea cuando atravieses una dificultad muy grande. El pueblo de Israel estaba atravesando miles de dificultades, pero ellos empezaron a mirar a lo lejos hacia Dios. Hay muchas personas que antes vivían una vida sin sentido y Dios se les ha acercado en un momento especial. Para ellos todo era tristeza, todo era tinieblas. Aún, la Biblia dice, aún si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuánto más las mismas tinieblas? Si lo que a vos te parece felicidad no es nada, ¿cuánto más entonces la misma amargura que estás viviendo? Realmente es un estado terrible para alguien que está hoy caminando en este mundo y no sabe para qué vive. No puede encontrarle el sabor a la vida. Si la luz que hay en ti es tinieblas, dice Dios, ¿cuánto más las mismas tinieblas? ¿Cuánto más? ¿Cuán perdido entonces estarás? ¿Cuán esclavo del pecado, de los vicios? El pueblo de Israel se encontraba en una situación difícil, pero ellos miraban a Dios con una esperanza de que Dios los sacaría adelante. Hoy muchos estamos de la mano de Jesús en diferentes iglesias alrededor del mundo. Atravesamos también luchas y dificultades, pero tenemos una esperanza distinta, una esperanza que nos hace sacar fuerzas de la debilidad. La Biblia dice que los hijos de Dios sacarán fuerzas de la debilidad. ¡Aleluya! ¡Santo es el nombre de Dios! Cuando una persona no tiene motivos para vivir o no le encuentra el sentido a la vida, ¿para qué esforzarse? ¿Para qué tanto trabajar o poner tanto entusiasmo? Entonces muy pronto hay quienes caen en pozos depresivos tremendos que no pueden salir de ellos. Porque se pusieron a pensar en cuál era el sentido de todo lo que hacían y no le encontraron un sentido. Dijeron, a la verdad tengo todos los bienes que deseo, o mínimamente lo que hubiese querido, pero ahora que los tengo no me satisfacen. Ahora que los tengo no llenan mi corazón. Entonces ellos dicen, tenga o no tenga dinero el hombre sufre igual, el hombre entra en tristeza igual, el hombre necesita sentir el amor a su alrededor, sentir la mano de Dios que le cubre, que le protege, que le abraza. Y cuando la persona se pregunta acerca del sentido de la vida y no la encuentra, entonces muy pronto será un depresivo más. Hoy es una de las enfermedades que preocupa a muchos, por lo menos a la gente que investiga acerca de este asunto. Porque día a día aumenta el número de las personas que caen en pozos depresivos. Yo he visto criaturas de 13 años que eran maníacos, depresivos. Es increíble. Gente o niños que vos le miras la cara y tienen cara de muertos. Porque su vida no tiene sentido. No hay un sentido. No es que a mucha gente le falte las fuerzas para pelear. Tienen fuerzas para pelear. Lo que no tienen es una motivación. ¿Para qué pelear tanto? ¿Para qué esforzarme si no voy a llegar a ningún lado? Si el mundo es así y nadie lo va a cambiar. Sin embargo, cuando Dios viene al pueblo de Israel, Dios le muestra que Él es el Dios que va a dejar atrás los momentos de tinieblas. Que de la mano de Dios, el pueblo de Israel ahora pasaría a dejar atrás los momentos de escasez, los momentos de tristeza, los momentos de abatimiento, y ahora comenzaría una etapa distinta. Un nuevo tiempo en Dios. La Biblia dice que en el libro de Cantar de los Cantares que el invierno ha pasado, la lluvia se fue, el tiempo de la canción ha llegado.
y las flores han aparecido en los campos. La primavera ha venido y en el país, dice, se ha oído la voz de la tórtola. Es un canto de esperanza. La voz de la tórtola se deja oír cuando la estación mala pasa. Entonces la tórtola empieza a cantar. Quizás hay personas que en ese momento no habían caído en cuenta porque estaban en su depresión. No sabían ni que había llegado la primavera. Pero como escuché a la tórtola cantar por ahí, me di cuenta. Tal vez no sepas que ha venido una primavera espiritual para el hombre, pero tal vez vas a escuchar la voz de la tórtola de miles de creyentes que están hoy contentos y glorificando a Dios. ¡Aleluya! Y vas a entender que un tiempo distinto ha venido. El tiempo de la canción, dice la Biblia. ¡Aleluya! Si hay personas que aún permanecen envueltas en su miseria, en su pobreza, es porque todavía no han oído la voz de la tórtola, que es una de las señales de que un tiempo nuevo y un tiempo bueno ha llegado. Hay creyentes que están hoy experimentando un gozo tremendo en Dios, y esto es algo muy tremendo. Su vida ha experimentado como una primavera, han florecido. Y hay quienes se equivocan y piensan que la primavera es lo mejor, el momento en que florece la planta, y no es lo mejor. Por eso es que hay quienes se mueren, se marchitan en flor. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que anhelan volver al primer amor, y en el primer amor nacieron y en el primer amor murieron, porque se marchitaron, la flor se marchitó. Porque ellos pensaron erróneamente que ese es el mejor tiempo del creyente. Hay personas que creen que el primer amor es el mejor momento del creyente. No es el mejor momento del creyente el primer amor. El primer amor es cuando florece tu vida. Es cuando viene una primavera espiritual para vos y para tu familia. Pero no es el mejor tiempo espiritual. La Biblia lo enseña así, y yo voy a invitarte a que abras tu Biblia. En el libro de Isaías, en el capítulo 18 del libro de Isaías. Dice el verso 4, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y de tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso. Glorioso, glorioso y más glorioso, que suba tu alabanza hasta lo alto. Aleluya, digno es Él. Dice Dios, yo me estaré quieto en mi morada y los miraré de lejos, pero no los miraré así como despectivamente, dice el verso 4. Y los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia, radiante, con toda la fuerza. Cuando uno más percibe el calor es después de que pasa la tormenta, uno más lo percibe. Si uno pasa quizás de la mañana a la tarde, o anda caminando por la calle y el día está soleado, uno experimenta la diferencia de cambio de temperatura, pero no es la misma sensación cuando de repente las nubes han cubierto la ciudad. Ni un rayo de sol puede entrar a ese lugar y de repente las nubes se van. No tan solamente que podés ver que todo se aclara, sino que tu cuerpo comienza a percibir el calor. Como aquella persona que estuvo en un lugar frío, cuando siente un poco de calor lo percibe, su piel es más sensible.
por el cambio de temperatura. La Biblia dice, yo me estaré quieto, dice Dios. Estaré en mi morada y los miraré desde lejos. Pero no los voy a mirar así indiferentemente, sino dice, así como el sol, después de que pasan las nubes, así los miraré. Con todo su resplandor, con toda su potencia, con toda su gloria. Pero no obstante eso, dice Dios, lo miraré, dice Dios. ¿Por qué habla Dios de una actitud tan pasiva, dirían algunos? ¿O por qué el Señor va a quedarse como quieto? Porque Él está esperando que algo ocurra, dice la Biblia así. Porque Jehová me dijo así, estaré quieto y los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Tal vez hay personas que no comprendan esta parte, o lo que significa nube de rocío en el calor de la siega. Cuando llegaba el tiempo de segar, por lo menos en las tierras bíblicas, era el momento de más calor. Era imposible segar con las altas temperaturas. La gente hacía un esfuerzo doble para poder recoger el fruto o la semilla, ya que en esa época hacía muchísimo calor. Entonces la gente anhelaba una nube, algo, ya que debían trabajar mucho allí en el campo abierto. Ellos anhelaban que venga una nube, que venga tal vez una pequeña lluvia, algo que mitigue un poco el calor. Ellos dicen que Él nos mirará así, radiantemente, y también como nube de rocío en tiempo de siega. En el momento cuando tu vida necesita ahora como un refrigerio espiritual, Dios pondrá así como esa nube de rocío. La Biblia dice que el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, porque el Señor estará contigo. Aleluya. Ni de día las altas temperaturas, ni de noche las bajas temperaturas, porque Dios te cuidará. Pero Dios dice, a pesar de que los voy a estar mirando y estaré pendiente de ellos, esperaré. ¿Qué esperará Dios? ¿Por qué dice esperaré? El verso 5 dice así, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos. Aquí va diciendo algo tremendamente importante, porque esto ha de ser un reflejo espiritual de nuestra vida. Antes de la siega, dice, antes de que empecemos a cosechar los frutos. Pero cuando ya haya pasado la flor es lo más hermoso de una planta. Y cuando uno ve quizás un árbol o una planta de duranos y la ve en flores, es hermosa. Yo no había conocido la planta de duraznos en flor. Cierto día andaba en cierta ciudad y un hermano me dice, mira, esa es una planta de durazno. Y yo la miré y tenía unas flores hermosas. No parecía un árbol frutal. Y uno a veces se queda con las flores, con el momento en el que a uno le parece lo más bello, lo más atractivo a los ojos. Cuando uno conoce a Dios, aparece lo más bello en la vida de un creyente, lo más bello a las emociones, porque ahí es cuando recibes la emoción más grande de sentirte perdonado por Dios. Es uno de los momentos más tremendos. Muchos dicen, anhelo volver al primer amor. Sin embargo, el primer amor es solamente una etapa inicial. Dice la Biblia que luego pasará la flor. Debe pasar la flor. Si la flor no pasa, no aparece el fruto. Después de que aparece la flor entonces debe desaparecer. Y detrás de ella vendrá ahora el fruto, que ocupará su lugar. Y yo que tal vez miré el árbol tan hermoso de durazno, tal vez un tiempo más adelante, si hubiese vuelto a pasar por el mismo lugar, hubiese visto un árbol que no tenía flores, que sería un aspecto común, con algunos pequeños frutos. Tal vez no sería tan hermoso, tan vistoso a mis sentimientos o a mis emociones, pero sí que sería más útil. Ahora ese árbol estaría produciendo hermosos frutos. Hay momentos en que uno no quiere dejar que Dios nos lleve a ese trato natural que debemos tener todos. Momentos en los que uno
compartía, o le compartían, mejor dicho, la palabra de Dios, le compartían las bendiciones, le oraban, le visitaban. Y ahora es el momento en que ya pasó la flor, y ahora él ya no es flor, ahora él ya es fruto. Sufrió una transformación, y el fruto debe ser comido por alguien para que sea útil. Si no, se cae, se pudre y desaparece el fruto. Así que el fruto debe ser compartido. Digamos que ahora tu vida ha pasado de tremendas emociones personales que son muy buenas y muy tremendas para las personas que están acercándose a los caminos de Dios. Señales impresionantes del amor de Dios, de la gracia y de la misericordia. Pero ahora ya ha pasado aquel tiempo en que simplemente buscabas una sensación, y ahora estás procurando que el otro experimente una sensación. Hay una madurez. Primero era flor y ahora son fruto. ¡Qué tremendo! Un cambio, si no hay un cambio, entonces es como que el proceso se corta y todo lo que Dios hace no tiene sentido. Porque hay creyentes que hace años que están en los caminos de Dios y solamente son flores, o ellos quieren ser flores y ya no son ni flores ni frutos. No son flores porque ellos ya no experimentan lo que experimentaban antes. Y no son frutos porque están obstinados en volver a esa etapa y no quieren seguir a la etapa siguiente. Hay momentos en los que debes caminar en Dios, pero caminar subiendo y escalando. La Biblia dice que cierto varón llamado Jacob, en un momento de su vida, cuando él se iba a tierra de Aram, se iba solo por temor a su hermano. Dice que en cierto día le sorprende la noche mientras él viajaba y se acuesta a dormir. Él estaba solo, desanimado, como tal vez gente que está escuchando este mensaje. Gente que está sola, gente que está desanimada, gente que sabe que hay un Dios, pero que no se anima ni siquiera a pedirle algo a Dios porque le hicieron creer de que Dios no le escucharía jamás. Le hicieron creer de que Dios no atendería su oración. Este varón se encontraba así, solo. Nadie podía estar a su lado en el momento tan difícil. Se tuvo que separar de sus padres, tuvo que dejar sus amistades, tuvo que dejar su familia, su casa, sus recuerdos. Lo tuvo que dejar absolutamente todo. Y encima de esto, viajar en la soledad de aquellas tierras bíblicas. Cuando cierto día le sorprende la noche, dice que él se tira a dormir allí a descansar. Él había pedido a Dios que por favor Dios le atendiese con sus palabras. No hizo un curso teológico para hablar con Dios. Hay gente que dice, no, yo no me animo a hablar de Dios porque nunca leí la Biblia, porque no conozco como otros conocen de Dios. Para hablar con Dios no hace falta un conocimiento previo. No tenés que hacer algún curso cuando vas a hablar con tu padre. No haces un curso especial para hablar con Él. Simplemente sabes que Él te atenderá, aunque estés diciendo una cosa sin sentido. Él te atenderá. Yo por ahí cuando estoy trabajando o haciendo algo y mis hijos vienen, papá, y me quieren mostrar algo que hicieron, un garabato, una A, ellos dicen que es una A, una O, no sé. Yo le digo, sí, hijo, sí, ahora te atiendo, pero papá, y yo sé que es algo insignificante, comparado en términos prácticos, en términos de utilidad. Algunos dirían, bueno, ya miré el cuaderno, no me da ninguna utilidad, no es práctico, no es ningún beneficio. Pero sin embargo, a pesar de que esté haciendo lo que fuere, cuando mi hijo viene a querer mostrarme algo, yo sé que es algo que tal vez no es trascendental, pero me detengo, lo atiendo, miro lo que está haciendo, lo felicito. Y aunque a vos te parezca que tu vida no es importante ante Dios, ¿por qué no probás de levantar tus ojos a los cielos? El salmista estaba así hasta que en un momento dijo, oh Dios, alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Se dio cuenta, dijo, ya no puedo más, los que me rodean no pueden ayudarme, ahora alzaré mis ojos a los cielos. En las alturas buscaré mi ayuda, más allá de esta tierra, más allá de mis pensamientos. ¡Aleluya! Por más insignificante que sea, Dios te atenderá. Y aunque estés equivocado en tu oración y aunque tus palabras no sean cultas,
o correctas. Dios te atenderá igual. ¿Por qué? Por el mismo motivo que lleva a un padre a atender las preguntas de su hijo, por más que son preguntas de niños, o por más que en un momento ellos traigan inquietudes o quieren llamar la atención de su padre. ¿Por qué, si su padre sabe que es un niño y que solamente quiere mostrar lo que está haciendo, por qué lo atiende si sabe que no es importante? La respuesta es que este padre le ama. Entonces, así no sea muy importante, hay un tiempo para él. Así tenga 1000 cosas que hacer más importantes, que requieren más responsabilidad. La Biblia dice que no hay nada más fuerte que el amor. Es más fuerte que la muerte. Los ríos y las muchas aguas, dice, no pueden apagar el amor. Y la Biblia dice que Dios es amor. Cuando una persona, por más que hoy se encuentre viviendo una vida de tristeza, de soledad, si esa persona con sus palabras se dirige a Dios, quizás dentro de su ignorancia, de su torpeza, dice: Dios, quiero que me ayudes. Dios, no puedo vivir más así, ya no puedo caminar en la vida así, la gente no me comprende. Me da vergüenza ir y contarle esto a mi vecino. No me da la cara de contarle esto a mi mujer o a mi esposo, dirán algunas mujeres. Pero te lo cuento a ti, Dios, si puedes escucharme, si te interesa mi vida, ¿por qué no vienes a mí y haces algo conmigo? Tal vez Dios te esté preparando hasta la guerra del Armagedón en los cielos. Tal vez Dios te esté preparando hasta las bodas del Cordero. Pero se detendrá el Señor, dejará de hacer todo lo que está haciendo, y su atención quedará dirigida tan solamente hacia ti, hacia tu necesidad, hacia tu clamor. La Biblia dice que aquel ciego llamado Bartimeo empezó a clamar y clamaba y clamaba, mientras el Señor se alejaba de la ciudad y mucha gente le seguía y gente que le preguntaba cosas, pero él escuchó un clamor de alguien que estaba desesperado, de alguien que ya no podía vivir más así, de alguien para quien su única respuesta era un milagro de Dios. Entonces la gente que estaba a su alrededor le decía: ¿por qué no mandan a callar a ese hombre? Y las voces de la multitud, el Señor escuchaba las voces de toda la multitud, de lo que decían, de lo que comentaban, lo que le preguntaban. Pero sin embargo había una voz que se oía más fuerte. No era porque Bartimeo gritaba más, sino porque Bartimeo estaba en el dolor, porque Bartimeo estaba en necesidad. Y la Biblia dice que están atentos sus oídos a las súplicas y a los ruegos de sus hijos. ¡Aleluya! ¡Santo es el nombre de Dios! Cuando una persona clama a Dios en necesidad, su ruego tiene una fuerza tan increíble, tan impensable, que te deja oír en los cielos tu oración. Cuando alguien clama en necesidad, así dice que clamó Jacob, en necesidad, en angustia. No había nadie más. Si no era Dios, Jacob tal vez terminaría quitándose la vida o quizás lo terminarían matando. Su única respuesta era Dios. Su última carta, la cual él podía jugar, solamente era Dios. Nada más. Entonces dice que la oración de Jacob llega a la presencia de Dios. Y Jacob se acuesta a dormir aquella noche. Y dice que cuando él estaba durmiendo, de repente tiene un sueño tremendo. Y ve una escalera que desciende del cielo y ángeles que subían y bajaban por ella. Ahora Jacob estaba entendiendo, no tan solamente que Dios le amaba, sino estaba entendiendo cómo era el caminar de Dios. El caminar de Dios no es un caminar recto, no es un camino recto, es un camino progresivo. El creyente, hay creyentes que piensan y dicen: yo camino en Dios hace 80 años. Pero, ¿cuál es su caminar en Dios? O sea, ¿cómo sube? ¿Cómo Él se mueve, mejor dicho? Sube un escalón y baja otro. Sube 2, retrocede 2. El año que viene sube 5, vuelve para atrás 4. Porque si él está en el camino que encontró Jacob cuando iba a Aram, sus 80 años de evangelio le tienen que haber llevado a un crecimiento espiritual impresionante.
Y esto va para los creyentes que están buscando hace mucho tiempo a Dios o quienes son creyentes de hace muchos años. Que creían que el camino de Dios era un camino así en lo llano. El caminar en Dios es un camino progresivo. ¿O no dice la Biblia, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto? ¡Aleluya! ¡En crecimiento! ¡Santo Dios! En un momento determinado, Jacob dice que se despierta y dice, este es un lugar impresionante. En aquel lugar él pone una piedra, unge una piedra, se llama aquel lugar Betel, sobre el cual luego da origen a una ciudad o se funda una ciudad, la ciudad luz de Betel. Pero no era el lugar, no era que ahí estaba una escalera del cielo. Algunos dirán, bueno, encontremos la puerta al cielo, así subimos todos. Era el corazón de este hombre que necesitaba una ayuda. Ahí está Dios. Donde hay alguien que sufre, donde hay alguien que está sufriendo abuso, violación, y que los demás no pueden darle una mano de ayuda, donde hay alguien que está sufriendo los golpes o los malos tratos de su marido, ahí va a estar Dios. Lo único que debes hacer es tan solamente dirigir tu oración al Señor. En medio de la necesidad, en medio de la aflicción. La Biblia dice que Dios, el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, caminó por muchos lugares en las tierras de Israel. Pero me llama la atención que el Señor se dirige en un momento a cierto lugar llamado el estanque de Betesda. En ese lugar había una multitud de gente, y la multitud eran personas que sufrían, personas que estaban abatidas. Dice que ellos esperaban que un milagro ocurra en sus vidas, y algunos hacía años que esperaban un cambio y no había cambio. Pero dice que Dios se preocupó por la aflicción de ellos. Dios no está insensible a tu dolor. El Señor se dirige allí, y había alguien que estaba hace como 38 años paralítico. El Señor le dice, ¿quieres ser sano? Él entonces se da cuenta de cuántos años medita y dice, pero estuve tantos años y mi vida no cambia. Pero ahora no era lo mismo, ahora Jesús se acercaba a su vida. Algunos dirán, y yo no alcanzo a entender, porque esos hombres esperaban un milagro en aquel estanque para que el ángel de tanto en tanto remueva las aguas y recibir un milagro, y ellos querían recibir un milagro de Dios. Ahora, ¿por qué este hombre no fue sanado en todos esos años? Y cuando Jesús se acerca a este hombre es sano. Puedes clamar a Dios diciendo, oh Dios, dame esto. Señor, haz algo por mi vida. Señor, prospérame. Oh Dios, que estás en los cielos. Yo sé que hay un Dios. No sé quién será, pero sé que hay un Dios allá arriba. Si hay alguien allá arriba que me ayude. Sin embargo, esa oración es una oración de desesperanza. Tal vez una oración con lágrimas. Quizás con el dolor más grande de tu vida. Hay gente que dice, Dios mío, ¿por qué me quitaste mi hijo? Dios mío, sana a mi hijo. Y parecería que su oración no se deja oír en los cielos. Esa oración es una oración de grande dolor. Dios la tiene en cuenta. Pero la palabra de Dios dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo el Señor Jesús, creyendo, eso lo recibiréis. Ahora este hombre había esperado tantos años, pero ahora había uno que iba a hacer que su oración llegase a los cielos rápidamente. Su nombre era Jesús. Por eso hay personas que claman en la religión y dicen, yo creo en Dios, le pido a Dios, pero tal vez no le pidieron a Dios en el nombre de Jesús. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un intermediario. Él es Jesucristo hombre. Si alguien que hoy se encuentra en aflicción, en dolor, si alguien que hoy se encuentra viviendo una vida terrible,
quizás con cargo de conciencia por haber cometido un aborto. Yo no sé cuál es tu vida. Tal vez hiciste cosas que hasta te da vergüenza pensarlas siquiera. Pero si hoy puedes clamar a Dios en el nombre de Jesús, porque Él es el que hizo el sacrificio, Él es el que rompió las puertas. La Biblia dice: yo iré delante de ti, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. El Señor vino y empezó a romper las puertas. Santo es el nombre de Dios. Por eso en su nombre tenemos un acceso libre a la presencia de Dios. Por eso en su nombre se reciben los milagros. Por eso en el nombre de Jesús nosotros vamos y predicamos a los incrédulos. Y los incrédulos son bendecidos por el Señor. Pero cuando uno va en el nombre de Dios, hay gente que dice: bueno, no sé, sé que hay un Dios, pero la gente dirá, cada uno tiene su Dios. Uno le dará una forma, a otros otra forma, pero cuando hablas de Jesús, estás hablando de Jehová Dios de los ejércitos. Jacob en ese momento, él se da cuenta que Dios le estaba escuchando. Y ahora también mira su caminar en la vida como una gran escalera. Ahora su caminar en la vida no era tan solamente caminar en la tierra en un camino recto, sino que caminar en la vida era caminar progresivamente hasta que el día de mañana, ya sea anciano, sea viejito, se muera y parta a la presencia de Dios. Porque estimada ante Dios es la muerte de sus santos, dice el Señor. Aleluya. Así que morirte tranquilo. Algunos cuando les hablan de la muerte, parece que les hablasen del diablo. Y la muerte para nosotros es señal de victoria. Porque para algunos la muerte es llegar al final de sus vidas y van a cruzar el umbral de la muerte y los recibe un cartel que dice: entrada al infierno gratis. Para nosotros morimos y hay un cartel que dice: entrada al reino de los cielos para vivir eternamente con Cristo. Aleluya. Para unos, expectativa de muerte. Para nosotros, gozo eterno. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Jacob se dio cuenta que el caminar en Dios debería ser progresivo. Si no, él hubiese visto un camino largo o una luz o cualquier otro tipo de visión no tan descriptiva como la escalera. Y los ángeles subían y bajaban, hacían como de un puente, traían las bendiciones de Dios y las oraciones de los santos subían a la presencia del Señor. Todavía Jesús no era el mediador, ahora Jesús es el mediador. Jesús es la escalera para subir, para bajar, para hablar con Dios, para estar en su presencia solamente en el nombre de Jesús. Si quieres obviar el nombre de Jesús, llegarás, pero a cualquier lado, no a Dios. Llegarás a cualquier otro Dios, menos al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia. La Biblia dice entonces que llega un momento que la flor pasará. Dios nos mirará con amor, dispuestos a protegernos en todo tiempo. Pero Él esperará que se den unos procesos que son naturales, unos cambios que son naturales. Partes del crecimiento. Llega un momento que el hijo dice papá, y después papá, dice. Y el padre lo mira, dice: el hijo está cambiando de voz, está creciendo, y hay unos cambios que van a empezar a notar. Así también en el camino de Dios, dice el Señor: yo los miraré, los amaré, pero miraré, como dice la Biblia en el verso 5, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos. Está hablando de momentos importantes: la siega, la flor, los frutos. Momentos importantes. Nuestra vida, dice la palabra, que es así como un árbol. El Señor dijo: si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Hablando del resto de los creyentes que iban a quedar en la tierra. Dice entonces, antes de la siega, antes de que ocurra el fin, la Biblia dice que al final de los siglos el Señor mandará a los ángeles del cielo que metan su hoz en la tierra para cegar la tierra y recoger los frutos y poner en un lado la cizaña y poner en el otro lado el trigo y tomar la cizaña
todo lo que sobra y lo ponen al fuego y lo queman, dice la Escritura. Y los frutos son presentados ante Dios como una ofrenda. Esa es la siega, antes de que uno pueda ver, antes de que venga el fin, o antes de que uno pueda ver su vida completa. Porque cuando se habla del fin, algunos asocian el fin solamente con el apocalipsis, con la destrucción del mundo. Para muchas personas, la siega quizás va a ser mañana. Para muchos de los que hoy están por partir con el Señor, no sé en qué parte del mundo, la siega va a ser en esta semana. El Señor meterá su hoz y recogerá un fruto más. Ese será el fin de su carrera. Algunos creen que solamente el fin está asociado en la Biblia con el apocalipsis. Tal vez te mueras mañana. Ese será tu apocalipsis, tu fin. Sí es cierto que hay un tiempo descriptivo en el cual ocurrirán cosas terribles en la tierra. Pero hay momentos cuando la Biblia habla del fin o de la siega. Habla también del momento en el que el creyente muere y que tiene que ver cómo muere. Si muere como trigo, como cizaña o como qué. Antes de que esto ocurra, dice la Biblia, ya tuviste la flor y ahora la flor pasó, ahora vendrá el fruto. Tiene que venir el fruto en tu vida. Y si no está el fruto, entonces no habrás entendido la visión de Jacob. No habrás entendido que el reino de los cielos es un camino progresivo, ascendente. Así como el reino de las tinieblas comienza a descender a las tinieblas. La Biblia dice que el infierno está en las partes más bajas de la tierra. Cuando el Señor Jesús muere, dice que Él desciende. Cuando una persona empieza a vivir lejos de Dios, esa persona comienza a descender. Hablo en un sentido espiritual. Llega a un nivel de maldad impensado. Tal vez si el que hoy está cometiendo violaciones, o la mujer que cometió un aborto, se pone a pensar, diría, yo 5 años atrás no hubiese pensado siquiera que yo hoy estaría haciendo estas cosas. Yo he hablado con personas que ejercían la prostitución y decían, yo nunca me hubiese imaginado que me hubiese animado a vivir en la prostitución, que hubiese llegado a caer tan bajo. Hoy hay algunos que se apoyan en la mesa pensativos y dicen, nunca pensé que iba a caer pero tan bajo. Lejos de Dios, entonces empieza a descender. Y cuando uno mira a Dios, su caminar en Dios no puede ser un caminar en lo llano o en lo plano, sino tiene que ser ascendente, ir creciendo, ir subiendo en su vida espiritual, en sus pensamientos. Entonces dice la palabra que ya pasó la flor. Y si no quieres que pase la flor, entonces serás una flor. El Señor no viene a buscar flores, sino que viene a buscar frutos. Dice que cuando Él vino, se pasó por cierto lugar, fue a una higuera a buscar frutos. Dice que se enojó y maldijo la higuera porque tan solamente tenía hojas. Era lo mismo si tenía hojas y flores. Si tenía hojas, flores y hermosos colores, era exactamente lo mismo. El Señor no fue a buscar ni flores, ni hojas, ni los colores, ni la robustez del tronco. El Señor fue a buscar algo concreto. Algunos tienen un tronco hermoso, así son palos borrachos, tienen conocimiento, dicen, porque aquí la Biblia así, la tiran al aire, le pegan con el pie, le pegan un cabezazo y la abren. Mira, ves, acá está la Biblia, el versículo Salmo 51:3. Y también dice la Biblia, y tienen un tronco muy hermoso, muy robustos, pero el Señor no viene a ver tu robustez. Yo he visto árboles enormes, árboles frutales enormes que no dan frutos. Y he visto árboles pequeñitos torcerse de la cantidad de fruta que tenían. Yo no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de ir a una finca o estar en un lugar donde haya muchos árboles frutales. Yo he visto árboles que no medían más de 2 metros, pero que la planta estaba saturada de frutos. Era impresionante. Y he visto otros árboles que eran árboles nomás, grandes y tontos, como dicen por ahí. Nada. Yo no sé de cuál clase serás. No sé si tenés un tronco muy grande, si espiritualmente has crecido tanto,
o si estás tratando de verte muy hermoso o muy hermosa espiritualmente, o lleno del entusiasmo. De nada te servirá el entusiasmo si tu entusiasmo no produce frutos. El entusiasmo es bueno cuando el entusiasmo te lleva a producir frutos. El entusiasmo por sí mismo no sirve para nada. Hay gente que dice, ay, yo estoy tan entusiasmada con mi marido, pero no le cocina nunca, no le lava la ropa, no sé de qué le sirve el entusiasmo. Hay maridos que dicen que aman a sus mujeres, pero están tan entusiasmados. Pero las mujeres dicen, yo no siento que mi marido me ame. Yo conocía a cierto joven que cuando salía con su novia le decía que se vista de lo mejor, entonces la sacaba a pasear a la novia para que los demás le vean a la novia. Faltaba que le ponga un collar y la saca a pasear. El entusiasmo por sí mismo no sirve. La flor es el entusiasmo, es lo que a uno le impacta los sentimientos, es lo que cautiva tus sentimientos, produce reacciones sentimentales. Cuando uno ve una flor, ¡ay, qué hermoso! Nunca tu marido te va a llevar un racimo de naranjas. ¿Pero qué trajiste? Bueno, el pastor dijo que mejores son los frutos que las flores. Llega un momento que tiene que pasar la flor. Vendrá el fruto. Y es lo que produce un avance. El fruto es lo que produce un avance. Y luego, algunos dirán, pastor, ya estoy en la época de los frutos. Un momento, aún no termina esto. Dice la Biblia algo más. Dice entonces podará. Vamos a leer completo el versículo 5. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, y pasó de la flor, se maduren los frutos. Ese es el próximo paso. Aparece el fruto y ahora el fruto se madura. Ahora lo que tenías es perfeccionado totalmente. Y entonces aparece el resto. Dice, entonces podará con podadera las ramitas y cortará y quitará las ramas. Entonces, dice Dios, yo te he visto que caminaste en Dios, que caminaste en mis caminos, te dirá el Señor, con todo el entusiasmo. Luego no te quedaste en el entusiasmo, empezaste a dar frutos y diste frutos hermosos. Señor, y si soy tan lindo para vos, ¿por qué me vinieron tantas pruebas? Si he cumplido, ¿por qué tantas luchas? Luchas internas, luchas de afuera, luchas en lo económico, luchas en lo sentimental. ¿Por qué tantas luchas? Porque el Señor dice, te podaré, dice Dios. Te va a podar Dios con podaderas, te va a cortar. Y cortará las ramas, las ramitas y las ramas. Cuando se va a entrar a la primavera previamente, en todas las ciudades, o por lo menos en la gran mayoría, sale la gente y comienza a podar sus árboles. Porque sabe que ahora vendrá otra vez la primavera y la planta, si tiene muchas ramas, no crecerá con tanta fuerza. Pero si la planta está bien podadita, cuando aparezca otra vez la primavera, saldrá con toda la fuerza. Algunos no lo entienden. ¿Y qué tal si te digo que la Biblia dice que cuando fueres abatido dirás, enaltecimiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Yo te invito a que te pongas de pie hoy. ¡Qué tremendo! Dice Dios, entonces después de haber dado frutos, van a venir pruebas. Hay cosas que te voy a cortar. Te las va a sacar Dios. No porque Él no quiera que tengas ramas, sino porque Él quiere que tengas ramas cada vez más robustas. Porque Él quiere que crezcas cada vez más fuerte y que puedas dar cada vez más frutos. No es que cuando uno atraviesa una prueba tiene que lamentarse y decir, Dios, algún pecado tendremos. Así le dijeron los amigos de Jacob. Le dijeron, Job, estás enfrentando tantas pruebas porque algo hiciste mal. Y era que Dios había podado a Job con podadera. Obviamente no lo hizo él, lo hizo Satanás, el diablo, pero el Señor lo permitió. Dice que él lo estaría mirando y amándolo y tratando de protegerlo. Pero sabía Dios
La Biblia dice que el postrer estado de Job llegó a ser mayor que el primero. O sea que después de que pasó tan grande prueba, estuvo mejor que nunca. Así que cuando alguien te diga, che, ya pasaste las pruebas y las luchas, que te vi que estuviste un tiempo más, vos decirle, mirame cómo estoy. Estoy mejor que nunca. No sé si me podó Dios o me podó Satanás, pero estuve podado al fin. Amén. La Biblia dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Hace un par de días o un poco más, cuando terminamos cierta reunión, yo me iba para atrás y una hermana me para y me dice, pastor, mire, quiero que le cuente acá a la hermana lo que le pasó. Es una mujer que viene hace poco tiempo, relativamente hace poco tiempo. Y ella, de repente, de estar viviendo en los caminos de Dios, tenía su confianza y su fe en Dios. Pero de repente a su hijo le habían descubierto como 2 coágulos o una cosa así en el cerebro. Estaban tan asustados los médicos aquí que le hicieron todos los estudios y lo derivaron a Buenos Aires. Pero esta mujer se aferró a Dios en el momento duro. Tal vez algunos, yo conozco 2 reacciones. Conocí personas que vinieron a la iglesia y tuvieron una prueba y dijeron, no, desde el día que vine a la iglesia todo me fue mal, así que no voy más. Fui a la iglesia y perdí a mi marido, dicen algunos, o algunas hermanas. Pero ya lo tenía perdido hace qué rato, solamente que Dios sacó a luz el adulterio. Porque en el camino de Dios no hay nada escondido que no haya de ser puesto por manifiesto o que Dios vaya a sacarlo a luz. Yo no sé si sabías esto. Debes saberlo. Algunos se sorprenden porque cuando llegan al camino de Dios empieza a destaparse la olla y sale cada cosa. Pero eso estaba siempre. Debes dar gracias a Dios que te mostró la realidad, para que no vivieses encerrado en una burbuja, creyéndote un mundo que no existe. Hay personas que ante la dificultad se alejan de Dios. Esta mujer ante la dificultad vino y pidió oración. Empezó a clamar por su hijo. La hermana decía, contale. Bueno, decía, en Buenos Aires le hicieron estudios aquí y allá, estudios por todas partes. Y le dijeron, mire, llévese a su hijo de vuelta porque su hijo no tiene absolutamente nada. Dios había hecho el milagro, aleluya. Lo que por momentos fue de prueba o de traba, le dio un impulso más grande a su vida espiritual. Esto es lo que muchos no entienden. Que lo que por momentos es de maldición, la Biblia dice que aún todas las cosas nos ayudan a bien a los que creemos en Dios y a los que le amamos. Ahora esta mujer puede ir y decirle a su vecina, que le diga, usted va a la iglesia esa de los locos. Sí, no sé si serán locos o no, pero mi hijo tenía 2 coágulos en el cerebro, lo iban a operar. Y el Dios de esos locos lo sanó. Su vida espiritual ahora creció, Dios la podó. Pero luego su vida experimentó un crecimiento. Dice la Biblia que Dios permitirá que seas podado para que crezcas aún más todavía. Porque Dios no quiere que estés en el nivel que estás. A Dios no le gusta el estancamiento. No, esto no significa que debas ser un profeta o algo así. Lo que significa es que debe haber un progreso en tu caminar. Un avance hacia arriba, no un avance en línea horizontal, sino hacia arriba, no un avance hacia abajo. Cada día ir creciendo. La Biblia dice que iremos creciendo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, hasta llegar hasta la plenitud de Jesucristo. Tal vez nos falta un mucho, pero día a día iremos creciendo un poquito más. Algún día lo alcanzaremos. Aleluya. Mi hijo dice, papá, yo quiero ser grande y quiero crecer así un montonazo, dice, como vos. Ese es su sueño, ese debe ser nuestro sueño. Crecer así un montón.
hasta llegar a ser de la estatura de Jesús, hasta tener su estatura. Pero para eso debemos sobreponernos a las pruebas. Dice que una vez que entonces Dios pode, dice el verso 6, serán dejados todos. El verso 5, vamos a leer, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y de tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sion. Después de que todo esto ocurra, los creyentes seremos podados por los hijos de Dios. Esto producirá una bendición que dice que, mirá, gente que no quería saber nada con Dios se acercará a Dios. Gente que lo único que le importaba era como un progreso a nivel material, tener poder aquí en la tierra. Esta gente de la que habla la Biblia era un pueblo conquistador, un pueblo que solamente su vida era llegar a tener gran dominio en la tierra o en su territorio y nada más. No pensaban en Dios, no eran personas que tenían una vida espiritual desarrollada. Lo único que les importaba a ellos era lo que miraban sus ojos y los intereses de su corazón, y nada más. Dice Dios, bueno, cuando sean podados los hijos de Dios, tal vez algunos pensarán que será para maldición, pensarán que las pruebas son para quebrantamiento, pero dice luego, verá que gente que nunca quería acercarse a Dios, empezará a acercarse a Dios. Gente que vos ni siquiera soñabas que iban a estar en la iglesia, estarán en la iglesia y alabarán el nombre de Dios. Esta gente de la cual habla la Biblia era gente realmente importante, por lo menos a nivel político. Esa gente estará en los caminos de Dios, pero el creyente debe permitir que Dios siga actuando en él. Y las pruebas que atraviesa no son sino otra cosa que momentos en los que Dios nos va a dar un crecimiento especial. La Fundación Hernán Alberto Cortés presentó Palabras de Salvación y Esperanza. Dichos mensajes han sido extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Para más información, comunícate a la página oficial hernanalbertocortés.com. Y para escuchar mensajes en cada momento a través de internet, puedes visitarnos en el canal oficial youtube.com/Hernán Alberto Cortés.